Bien, perfecto. Todos lo ven, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien. Bárbaro. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Si querés vos, Mariana, en la grabación, Sí. podés parar y poner pausa ahora. Cuando... Un paciente. Che, ¿por qué no tengo audio yo? A ver. Bueno. 18. Está. ¿Cuál 18? ¿Gaby? No sé quién. ¿O Lula? Ah, esa no sé quién es. Gabriela, 18. Ah, no la reconozco así. ¿No? No, no sé. Buen día a todos. Ah, Buenos días se a ríe todos. mucho. Vení. Hola. Buenos ¿Qué tal? días a Buenos- todos. Mi nombre es Mariana Picciochi. Mariana. Ah, esa no es Gabriela. Claro, Soy odontóloga, cirujana es más bucomaxilofacial. grande esta. ¿Sí? Y estoy aquí presente con, bueno, Florencia Es Sola, cirujano maxilar. que es kinesióloga y fisioterapeuta y trabaja conmigo acá en la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, antes que nada queremos agradecerle al Colegio de Odontólogos, al Distrito 10, por habernos dado la posibilidad y la difusión de esta charla, que así llamamos Diagnóstico y Tratamiento de las Disfunciones Temporomandibulares, ¿sí? Vamos a hablar de articulación temporomandibular. Y bueno, antes que nada también voy a presentar a los dictantes. Entre ellos se encuentra la doctora Cintia Herrero, que es odontóloga, especialista en cirugía bucomaxilofacial de la Universidad de Buenos Aires, y también es profesora adjunta de la Cátedra de Cirugía Bucomaxilofacial 3 de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. También se encuentra con nosotros el licenciado Fernando Martín Ferreira, kinesiólogo, fisiatra de la UBA, especialista en kinesiología deportiva de la Universidad de Buenos Aires, kinesiólogo de planta del Hospital Bernardino Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex jefe de trabajos prácticos de kinesiología deportiva de la Universidad de Buenos Aires y ex jefe de trabajos prácticos de técnicas kinésicas de la Universidad de Buenos Aires. Ahora sí, les voy a comentar que hay un chat grupal donde ustedes pueden ir dejando todas sus dudas, todas sus preguntas, anímense, es la posibilidad, es la oportunidad, y al final de la charla, bueno, las vamos a ir contestando. Muy bien, demos inicio, por favor. Hola, buen día. ¿Ahí me escuchan? Vamos a probar el audio. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha perfecto. Ay, gracias, genial. A ver, Fer, no te tengo... Ahora, ahí están, estoy. No, Yo los escucho bien. Buen día a todos. espera, te voy a fijar a vos. Tengo para... Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Yo soy el doctor Cristian Cacciarelli. Les quería pedir a todos los participantes si por favor pueden mutearse para que nos podamos ordenar y hacemos las preguntas por chat. ¿Qué les parece? Así no se superponen los ruidos. Gracias, muchas gracias. Bueno, empezamos. Mi nombre es Fernando Ferreira, ya me presentó Mariana. Primero quiero agradecer esta invitación, queremos agradecer esta invitación. Realmente es un placer. Por la situación actual lo hacemos virtual, ya nos tocará vernos la cara físicamente. Un poco la idea de hoy es dar generalidades de disfunción temporomandibular, mostrarles una forma de trabajo que es la transdisciplinaria. Para nosotros no hay otra manera. Empezamos hace 5 años con este tipo de charlas en donde trabajamos en conjuntos, ¿sí? Es empezar a un diálogo mucho más fluido, más permanente. Con Cintia tenemos muchos pacientes en común, pero también es el permitirnos decir, este paciente necesito que lo veas ahora. Me parece que un poco la charla es eso. Sé que hay kinesiólogos, hay muchos odontólogos. Mi objetivo hoy es que los odontólogos vean que la disfunción temporomandibular es un área odontológica, pero con incumbencia kinésica.
¿sí? Que solos a veces pueden, pero la mayoría de las veces no, pero tampoco los kinesiólogos podemos. Y está bueno que, como lo hace Florencia y Mariana también, es poder derivar y mantener un mismo idioma en donde ya el paciente se siente mucho más contenido y esto da a que el paciente se relaje y pueda fluir en el tratamiento. La patología es muy complicada con respecto a que lleva muchas interconsultas, traumatólogos, odontólogos, otorrinos, y el paciente se siente como, ¿qué tengo? ¿Sí? Y esto nos pasa en forma diaria con Cintia, en forma permanente, el hecho de que nos va llevando, y cuando ve que el odontólogo le dice una cosa y ve que el kinesiólogo le dice lo mismo, ya ganamos un poquito más y ganamos tranquilidad. Eso permite que el paciente se relaje y podamos trabajar tranquilos. Empiezo yo porque una vez que empieza Cintia ya no me deja hablar, entonces empezamos un poquito. Lo que pasa es que no podía ver bien la pantalla y se me fueron un par de días, pues volví para atrás, no te veía vos, no terminaba de... Bueno, hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer, ¿no? Agradecer al Colegio de Odontólogos 110 y también obviamente a Mariana y a Flor, que son las que impulsaron para que estemos acá compartiendo con ustedes. Acá está horrible, está nublado, es sábado a la mañana, entonces que bueno, es doble el esfuerzo. Fernando, la idea es mostrarle en realidad. Tenemos que apagarlo. Marian, fíjate de tu lado. Por ahí. Un micrófono. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Porque no está. Me hace acá. Bueno, empezamos un poco vamos a hablar de realidades y también de un poco de diagnóstico y del tratamiento, justamente enfocado a un tratamiento multidisciplinario. Lo primero que nos tenemos que olvidar es que la articulación forma parte de un sistema. Este sistema tiene los 3 pilares bases, y así es de la misma manera que yo le explico a los pacientes, ¿no? Porque muchas veces llegan y son pacientes que confían al odontólogo pensando de que uno les va a dar o les va a dar un tratamiento que va a ser muy rápido de solucionar. Justamente sabemos que no, que va a tener que hacer varios en diferentes áreas, lo cual ya hay que bajar un poco la ansiedad del paciente y explicarle que, bueno, que esta articulación forma parte de este sistema, forma parte de los dientes, de los músculos y de la articulación en sí. Dentro de lo que es la diferenciación con respecto... ¿Me escuchan bien? Sí. A otras articulaciones, es una articulación sinovial igual al resto, es decir, igual a una rodilla, son 2 grandes huesos y que se interponen el famoso menisco o disco, pero siempre me gusta destacar acá que, ¿por qué nosotros no lo llamamos disco? Es decir, es como que en la ATM, todos los papers y todo lo que van a leer, y decimos disco y no menisco. Eso es importante, justamente es una diferenciación histológica, porque el resto de las articulaciones sinoviales, este menisco es de un cartílago hialino, y en cambio la ATM es de un cartílago, es un fibrocartílago, es decir, ya de por sí... Cintia, espera un segundo. Sí. Están diciendo que no se escucha bien, varios. ¿Sí? Espera un segundo que por ahí, a ver si están todos silenciados. Dale. Me voy a poner a ver si quieren los... Perdón, ahora se estaba escuchando mejor en el último tramo. Lo que sí tenemos que hacer es todos silenciar los micrófonos porque no me está siendo fácil silenciar algunos. No me permite. Entonces, por favor, cada uno silencie el micrófono y que active el micrófono el que está hablando, nada más, por favor. O sea, Cintia.
Gracias. A ver, ay, perdón, no te escuché, perdón, porque me puse los auriculares y no te estaba No, escuchando. no. Está bien, ¿no? Decía que tratemos de todos silenciarnos para poder escucharte a vos bien. ¿Estamos? ¿Ahí se escucha mejor Adelante. con auriculares? Sí, sí. Sí. Bien. Me voy a poner un poco más alto, que no lo tengo tan alto, a ver si vamos mejor. Bueno, encima que yo hablo rápido, y cuando me encienden ya... pero básicamente lo que les decía es que no vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, mucho de anatomía, sí tener en cuenta que la ATM forma parte de un sistema de 3 pilares fundamentales: dientes, músculos que la acompañan y la hacen funcionar, y la articulación en sí. Que la articulación en sí es como cualquier otra sinovial, solamente con una pequeña diferencia, pequeña, gran diferencia, que es lo que nosotros llamamos disco, a diferencia de las demás articulaciones que le dicen menisco. Ya de por sí el disco es histológicamente de un fibrocartílago, y las articulaciones sinoviales, el resto, las rodillas, bueno, el resto de las articulaciones, es de un cartílago hialino. Es decir, ya de por sí está hablando de que es un tejido que va a soportar más cargas, ¿no es cierto? Es decir, esta área realmente soporta muchas fuerzas, no solamente por la masticación en sí, sino también por los cambios que tiene, justamente dada por la oclusión, es decir, si una pierde una pieza, si se la restaura, si le queda más alta, es decir, justamente por todas esas cosas tenemos la suerte que ese disco nos va a conferir un montón de adaptaciones en el tiempo. ¿Qué sabemos de las clasificaciones? Importante solamente decir 2 o 3 palabras. ¿Por qué? Porque uno de los problemas justamente es no hay una clasificación universal. Ahí se me fue el sonido. ¿Volví a escucharme bien? Porque fue y volvió, listo. No hay una clasificación universal y ha sido, digamos, problema durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la idea de tener una clasificación universal, ¿qué es? Tratar de que todos hablemos de una misma patología, tratar de tener una epidemiología, un pronóstico, cuáles son las pautas a seguir. Les muestro este tipo de clasificación. Fíjense que grandes asociaciones mundiales han intentado clasificarla, más allá de pequeñas clasificaciones que han sido utilizadas durante muchos años, ¿no? La de Bell, la de Okelson. Pero les tengo que mostrar esta porque los nuevos estudios, en realidad de información científica valedera, ¿sí?, a los que nosotros nos vamos a intentar buscar, todos clasifican ya a través de esta clasificación. Esta clasificación empieza en el año 92, es un grupo, en realidad es un network de muchos profesionales, de grandes profesionales del mundo que estudian el dolor orofacial y de disfunción temporomandibular, y lo que intentan es tratar de justamente unificar las clasificaciones. Quizás lo más interesante de esto es que, bueno, esto lo van a encontrar en la página, es decir, a través de esta red link, ustedes entran, ven toda la historia de este comité, se reúnen todos los años y van haciendo las modificaciones. Esto, lo interesante que tenía era que la clasificación va a constar, primero, que es bastante objetiva, y es a través de, quizás como de cuestionarios. ¿Para qué? Para que justamente todo el mundo haga exactamente lo mismo y sea fácil después tener estadísticas. Lo interesante de esto es que va a estar compuesto como por 2 cuerpos, 2 axis. El axis 1, que es todo lo que hacemos diariamente con la historia clínica, es decir, con historia clínica y con imágenes. Pero le incorpora esto también, que es el axis 2. El axis 2 justamente es como la parte psicoemocional, ¿no es cierto? Ya se los voy diciendo desde ahora, ¿por qué? Porque vamos a ver que, como vamos a estar abocados hoy a las disfunciones temporomandibulares, van a ver que hay mucha evidencia científica de cómo nos altera en realidad, o que es un factor más todo el área del psicoemocional, ¿sí? Hay diferentes nombres: psicoemocional, estrés, pero básicamente es orientada a esa área. Otra de las cosas que sí sabemos, y que esto ya es también mundial, es que cuando hablamos justamente de disfunción temporomandibular o temporomandibular disorder en las siglas en inglés, no hablamos de un diagnóstico, es decir,
por más que yo le mande a Fernando y le diga, bueno, solicito tantas sesiones de y le ponga abajo difusión temporomandibular, o mando a hacer una panorámica y pongo difusión temporomandibular, es decir, el que recibe esto y está en esta patología, en estos tipos de pacientes, sabe de que va a estar justamente ante un conjunto de básicamente 3 grandes grupos. ¿Cuáles son los 3 grandes grupos? Bueno, estos. Esta clasificación, como les dije, es hecha por este comité, ¿no? de DCTMD, que lo interesante es que colocan a todas las patologías de ATM, que justamente no nos viene pasando en la historia, ¿no? Es como que, si es quirúrgica, bueno, vas al antibiótico. Si es de disfunción, vas al Ockelson, pero no habla nada de las patologías quirúrgicas. Es decir, que esto lo engloba todo y al mismo tiempo, entonces sabemos que estos 3 grandes pilares, grupo 1, 2 y 3, son justamente esas siglas que nosotros vamos a hablar hoy, disfunción temporomandibular. Entonces, te llega un paciente, me derivan y me ponen disfunción temporomandibular, tengo que estar abierta a saber si se trata de un paciente solamente con un problema muscular, si va a tener algún desorden interno, es decir, alguna incoordinación dentro de lo que es la articulación en sí, como estas siglas son luxaciones anteriores del disco, con recaptura, sin recaptura, y también van a estar las alteraciones degenerativas, ¿sí? Las osteoartrosis, osteoartritis, o la sistémica. Esto es tan extenso para hablar y es tan emocionante, pero si no les hago un choque y no terminamos nunca más. Pero otra de las cosas que les quiero decir es que tampoco es que el paciente va a llegar con, tengo una sola. Sí, listo, tiene miofacial. No. Es decir, justamente el problema también, una de las cosas complicadas de esta disfunción, es que muchas veces tenemos las 3 al mismo tiempo, podemos tener 2, y lo otro es que va a ser bastante difícil saber en dónde empezó, ¿no? Porque justamente es un arco de retroalimentación, ¿sí? Y tenemos que en el tratamiento justamente cortar por todos lados, porque esto es igual que el cuento del huevo y la gallina, es decir, puede ser que el bruxismo, es decir, por un problema muscular, genere un adelantamiento del disco y entonces de esa manera después pueda tener algún tipo de osteoartrosis, sí, puede ser. ¿Siempre es así? No, siempre no es así, no es lineal. Ahora, puede ser que el paciente tenga una posibilidad o una sensibilidad a tener algún tipo de degeneramiento a nivel discal, y entonces eso le cause dolor, le cause sinovitis, capsulitis, y de ahí entonces el paciente como que quiere morder, ¿no? Para que no tener ese dolor, y empeora la situación, sí, puede ser. Es decir, que es bastante complejo todo lo que es de disfunción. También vamos a hacer, voy a hacer pausas porque si no los voy a volver locos, pero nos gustaría también hablar un poco de etiología, ¿sí? Es decir, la etiología ha dado que hablar, creo que siempre decimos, es una de las controversias más grandes de la odontología. Sabemos que desde la odonto nosotros tenemos el tema de la relación céntrica, ¿no? y la oclusión habitual, que ha sido también para hablar y sigue siéndolo. Bueno, otra de las controversias grandes es este tipo de las disfunciones. Puede ser desde la oclusión, es decir, ha sido desde la oclusión durante muchos años, porque justamente la primera persona que habla de disfunción fue Kosten. Kosten fue un otorrino que en el año 34, él siendo otorrino le llevaba a pacientes con dolores de oído y veía que en el oído no había nada. Es decir, y tiene el artículo en donde él publica eso, ustedes van a leer y tienen 11 casos en donde él describe lo que ve a nivel de boca, es decir, no sabiendo nada de odonto, él describe qué le estaba pasando, que esos pacientes no tenían molares posteriores, por ejemplo, otros que veían que tenía como una mordida abierta. La verdad que es súper interesante. Pero desde ahí empieza también en forma conjunta la odontología, la era anatológica, y empezaron a observar o a decir que todo problema de maloclusión entonces traía alguna disfunción. Eso se ha arrastrado durante muchísimos años, hoy por Dios sabemos que eso no es así tan literal. Después tenemos el factor muscular, sí, que tiene mucho que ver. Está también toda la parte, como les decía, el cuarto pilar, está toda la parte del estrés emocional, y acá lo vamos a ver también 2 o 3 segundos.
Las parafunciones, sí, los hábitos, sí, también, mucho, mucho, mucho que hablar. O el trauma, ¿no es cierto? Algún accidente de tránsito o alguna caída también genera algún tipo de disfunción. En resumen, porque nosotros tenemos una charla específica de esto para hablar 1 hora, imagínense todo lo que podemos hablar, más que nada para ver la evolución en el tiempo es súper interesante ver, ¿no?, cómo comienza, como les decía, de esta era anatológica. Y la realidad es que esto pasó en el año 95, en realidad en el año 94, donde un paciente en Estados Unidos le hace una demanda multimillonaria a un ortodoncista, justamente porque el paciente después del tratamiento de ortodoncia empezaba a tener dolor de ATM. Y ahí se juntaron grandes maestros de esa época, básicamente estos, es decir, Hawkinson, todos los que estamos en disfunción de ATM lo conocemos porque es es como nuestro padre. Seligman, que es un reconocido protesista, y McNamara desde el área de la ortodoncia. Básicamente lo que ellos hacen es estudiar todos los casos que había en el mundo publicados y llegan a una conclusión, en donde justamente en este paper ellos lo que hacen es escribir cuáles son los factores potenciales de riesgos dentro de la oclusión para desarrollar algún tipo de disfunción. Quiere decir que desde ese año empiezan como a tachar, ¿no?, ese mito de todo problema de maloclusión va a traer una disfunción. Justamente porque empezaron a ver también que había pacientes normoclusos, con una dentadura perfecta, que también tenían disfunción. Es decir, que como que le pateaban también el tablero ahí, por esa área. ¿Cuáles son las oclusiones que más van a potenciar algún tipo de desarrollo de disfunción? La mordida abierta, las clase 2, las mordidas cruzadas posteriores, y dice también la falta de más de 5 piezas en el sector posterior, ¿no? Es llamativo esta paciente adulta, donde viene a consultar porque tiene problemas de ATM y que le habían restaurado la oclusión con implantes en superior, en inferior, bilateral, en todos lados, y al ver nosotros en Boca nos encontramos con esto, ¿no? Es decir, sí, claro, divino, para los que somos odontólogos, sabemos que acá, ahí adentro hay implantes y todo genial, pero la oclusión, bien, gracias, eso no está restaurado. Quiere decir que a nivel de lo que es la oclusión, sabemos que no es el único factor que puede estar relacionado, y a partir del año 2000 se empieza a ver que el más implicado en realidad era la parte muscular, era la parte de la sobrecarga de esa articulación. A veces es medio difícil explicarle al paciente esto porque es como que nos miran y dicen, ay, pero tanto me puede causar esto de bruxar o de estar todo el tiempo mordiendo la lapicera bueno, sí, porque, a ver, sabemos que los músculos reciben mucha carga y están para la masticación y de comer hasta, no sé, tengo pacientes que comen la pata del pollo, es decir, se mastican todo. Ahora, son músculos que en realidad tienen un tiempo para estar funcionando. Es decir, con las 4 comidas del día durante, no sé, 70 años, que es una barbaridad, 70 años, ya, masticar. ¿Por qué tiene que ser como un músculo inspiratorio o un cardíaco que está todo el tiempo en tono muscular? No tiene que estar todo el tiempo en tono muscular. Justamente son pocos los momentos en donde esos músculos funcionan. Esto ya está investigado desde este tiempo, es decir, desde Hawkinson tiene un trabajo hermoso, y básicamente a mí lo que más me interesa, y esto más allá de los profesionales me gusta explicarle al paciente, ¿sí?, es que él no solamente justamente hace un estudio de ver cómo eran las fuerzas, ¿sí?, que esos músculos tenían esa capacidad de soportar. Eso todo genial, todo divino. Nosotros al mismo tiempo ya sabemos qué es lo que causa el bruxismo, todas las consecuencias. Y sabemos que si produce un desgaste dentario, que es el tejido más duro, ¿no es cierto?, del cuerpo, imagínense la fuerza que sobrepasa. A mí me interesa explicarle este valor. Es decir, cuando uno tiene una parafunción, bruxar, comer chicles, comerse las uñas, mordisquear la lapicera, cuatriplica la fuerza. Es decir, entonces
está bueno porque el paciente cuando uno le explica eso, es como que, bueno, ahí empieza como decir, a entender un poquito más y a escuchar un poquito más qué es lo que después sigue con respecto al tratamiento en sí. ¿Qué pasa con la otra pata? ¿Se acuerdan que les decía que la oclusión tiene que ver, que los músculos tienen que ver? Pero ¿qué pasa también con ese cuarto pilar, ¿no? El estrés emocional y todo eso. Yo creo que esto ya se venía hablando, por suerte, ya también es bastante nuevo. A partir del año 2000 empiezan a observar que la parte de estrés fisiológico, por así decirlo, causa un impacto a nivel de las disfunciones, forma parte de desarrollarlas. Y también le robo la idea a Okenson, que cuando estuvo nos explicaba, y esto se lo explico también al paciente, porque siempre le digo de que, bueno, yo te voy a revisar los 3 pilares importantes para tratar de ver por dónde se puede empezar: dientes, músculo, articulación en sí, pero el cuarto pilar es todo lo que significa estrés emocional. Eso no lo voy a tratar, no soy la indicada, pero lo tenés que tratar de alguna manera, porque básicamente lo que te está pasando es que hay que hacer un cambio de chip en el cuerpo. Es decir, durante todo el día estamos sostenidos, quieras o no, por el sistema adrenérgico, ¿sí? Que estamos todo el tiempo en contracción y en tono. A la noche, estas famosas endorfinas, ¿no es cierto?, que nos restablece ese equilibrio. Bueno, tenemos que tratar justamente entonces de favorecer ese cambio. Y cuando uno va por esa vía, es decir, y ahí es como que ya lo deja abierto, porque yo siempre les digo, busca vos la forma, es decir, puede ser que hagas deporte, vayas a bailar zumba, vayas a cantar, busques terapia, es decir, busques alternativas, eso es el camino y la responsabilidad del paciente. Es re importante, y se los digo porque nosotros que venimos hace años atendiendo a este tipo de pacientes, si el paciente lo entiende, hay realmente muchísima diferencia que los pacientes que no. Es abismal la diferencia. El paciente que no va a venir y todo lo que le hagas va a venir siempre, no, nada cambió, me sigue esto, me sigue el otro. En cambio, los demás pacientes ya vienen como diferentes. En el control quizás vienen y se sientan y ¿cómo te fue? La verdad que esta semana malísimo porque tuve una semana de locos, pero... Y ya empiezan a ver como la parte, digamos, positiva, ¿no?, de todo esto. Realmente es abismal la diferencia. Y, a ver, no hay mucha duda, ¿no es cierto?, realmente. Es decir, ya con lo que venimos viendo, es decir, el aumento que nosotros tuvimos de pacientes que buscan atención para su bruxismo o para los dolores de disfunción, creo que no hay mucho más que decir. No sé si Fer, vos sabés que me puedes interrumpir cuando vos quieras. Vieron que no mentí, que hablo mucho. ¿No? No, sumado un poco a lo que decía Cintia, creo que desde el año pasado, tanto todos los que nos dedicamos a ATM explotamos a nivel laboral. No significa económicamente, pero sí a nivel laboral es mucha la cantidad de pacientes. Hoy hay en redes sociales, en artículos, en la tele, mucha información del bruxismo. Es algo que sus consecuencias va a tener, ya las tiene. El año pasado hubo un artículo que lo presentaron en el hospital donde yo trabajo, que es de fono y de musicoterapia y psicología, salud mental en realidad, en donde actuaba no solo, y no llegué yo, de ahí fallé en no haber estado ahí adentro porque hablaba del barbijo. Cosa que uno no le toma importancia. A mí por lo menos las orejas ya no me dan más, ¿sí? Porque doble barbijo en el hospital, doble barbijo en el consultorio, barbijo en la calle, ya no dan más. Pero el hecho de cómo modifica la voz y cómo modifica la tensión de los músculos faciales. En redes sociales se ve que uno sonríe ahora empezamos a sonreír con los ojos, porque ya la sonrisa franca y facial ya no se ve, pero uno de los consejos que daba la fono es el hecho del bruxismo y en esto de pandemia, es el hablar más despacio y las modificaciones que trajeron, que nosotros manejamos la misma velocidad del habla, y como no se escucha, y esto a mis pacientes me pasan que se bajan el barbijo para escuchar, es que no te escucho, no, te escuchas con, bueno, entonces
son cosas que de pronto pasan, pero digo, bueno, hablar más despacio, pero no hablar más fuerte. Son modificaciones y son pequeños tips que, si bien no sé si tienen que ver con ATM, me parecieron importantes como para marcarlos. Yo cuando me acuerdo lo hago, no siempre, pero son pequeños tips que a mis pacientes se los doy. Y digo, bueno, habla más despacio. Trata de llevarlo, ¿sí? Trata de como, no hace falta que hables rápido, uno mantiene una velocidad de dicción, bueno, más despacio, no implica mayor volumen de voz, porque si no genera cansancio de las cuerdas vocales y eso genera mayor tensión de los músculos faciales. Es un poco la situación como consejo terapéutico, no solo para los pacientes, sino para nosotros, porque los que somos nosotros los que estamos también a veces con mayor protección y mayor barbijo, con máscara doble barbijo, ¿sí? Antiparra, camisolín, y entonces no te escucho. Bueno, esto por lo menos en mi claro, la máscara. Ya no tenemos más cosas para ponernos, pero un poco llevando la bruxismo y la pandemia es eso, es la compresión que estoy haciendo sobre el sistema auricular, ¿sí? Sobre los músculos faciales, donde yo ya no tengo expresión facial. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Un poco lo que decía Cintia también con la etiología. No hay una sola, ¿sí? Puede haber predominio de una teoría muscular, puede haber predominio de una teoría mecánica, puede haber predominio de una teoría psicofisiológica, pero no hay absoluto predominio. Siempre hay una combinación de las tres. Yo puedo tener una asimetría facial porque una de las ramas de la mandíbula ha crecido más que la otra y eso me va a llevar a que los músculos de un lado vayan a compensar esa apertura y eso... Uy, ¿qué pasó? Y, hay alguien que nos está escribiendo. No sé qué. Yo dije, ¿seré yo? No, yo no tengo nada. No, yo no soy, Yo tampoco, no hice esa animación. Psicofisiológica, en donde se asocia la situación de pandemia, estrés laboral, problemas familiares, eso se suma a una asimetría facial, a un desorden. Una de las alteraciones más comunes de un paciente con disfunción temporomandibular, y esto es para los kinesiólogos, es el trastorno en la función motora, ¿sí? En el engrama motor. El paciente no sabe cómo masticar, mastica de un solo lado, porque del otro lado no sabe si hacerlo. Uno le hace una pregunta, bueno, contame, ¿te mordés la lengua? Sí. ¿Te mordés las mejillas? Sí. Eso es algo súper habitual. Y a veces está relacionado con bruxismo y a veces simplemente es una función de desprogramación articular. Esto pasa, si yo le doy un ejemplo a mis pacientes, que si yo duermo con la boca abajo, boca abajo, con los brazos así en flexión, cuando yo me levanto, esos codos no los puedo mover con total libertad, porque está alterado su engrama motor. Con la boca, que es una articulación mucho más potente, la más potente del cuerpo, pasa mucho más. Entonces es importante tener y saber que hay tres teorías, pero las tres están relacionadas y hay una teoría multifactorial. No se puede trabajar una sola, yo tengo que estar mirando la otra, ¿sí? Tenemos la posibilidad nosotros en la Facultad de Odonto de tener una ficha. Esta es una ficha odontológica en donde nos sirve para seguir, nos sirve para ser práctico en la evolución y el control. Creo que el beneficio o algo que nos va a ser positivo es hacerlo ágil. Y yo digo, bueno, a ver, ¿cómo está el dolor? ¿Qué duele? Bueno, ¿el mesentero, el izquierdo o el derecho? El pterigodio, ¿el derecho o el izquierdo? El temporal, los músculos, ¿cómo están? Si no ubico, esto es para los odontólogos, si no ubico, marco con una cruz. ¿Cómo está esa apertura? ¿Tiene chasquido? ¿Tiene crepitación? ¿Cómo está el dolor? Acá usamos el VA. Yo tengo algo que se llama algómetro, que es un aparato de presión que me mide y es un poquito más específico. ¿Cómo están esas mediciones en la apertura? Si esa apertura no es lo mismo que sin dolor, la apertura de la boca, que es con o sin dolor, si es forzada, porque ahora voy a hablar un cachito de cómo son esas movilizaciones. ¿Qué pasó? Después tenemos los exámenes complementarios, ¿sí? Que es la resonancia. Andame la anterior, ¿sí? Espérame. ¿Sí? ¿Cómo es esa llave de Angle? ¿Qué tipo de mordida es? Si tiene guía canina, si tiene guía incisal, si tiene prótesis, cuán estabilidad tiene a nivel oclusal, cómo es esa protusión, si bruxa o no, las imágenes complementarias.
Todo lo anterior es la clínica, pero yo necesito esas imágenes complementarias como para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Son ultra necesarias, a veces sí, a veces no, pero son necesarias. Y después la clasificación de Wilkes, que es un poquito más compleja y como la charla la tratamos de hacer lo más dinámica posible, no vamos a entrar en detalle, pero si la pueden buscar, es una forma de clasificación de la disfunción temporomandibular, ¿sí? Como para que la tengan presente. Cuando hablamos de dolor, la siguiente, o sintomatología, el dolor es el mayor síntoma por el cual se presenta el paciente. El paciente ya está agobiado por la patología. El paciente, por lo menos en nuestro caso, derivó con muchos profesionales. Hoy con Cintia tenemos la posibilidad de que no pasen tantos, pero como mínimo 3 o 4 seguro, o kinesiólogos, o odontólogos, otorrinos, traumatólogos, neurólogos, y el paciente no sabe, tengo un tumor, me voy a morir, ¿sí? Y esto es importante saber cuando recibimos al paciente, que ya el paciente está maltratado por el sistema de salud, por el desconocimiento, porque no sabe, por la poca información, o por la sobreinformación, pero el dolor es el mayor de los síntomas. Es por lo que acude. Otra es la limitación, ¿sí? La limitación articular. Una de las ventajas que tiene el abordaje kinésico en la disfunción temporomandibular, que a mí me gusta, es que la resolución es rápida. La limitación articular, salvo que sea algo propiamente articular, el paciente se va abriendo más siempre. Otra cosa que, acá hablamos de ruidos en la articulación, no hablamos de acúfenos, no se confundan, que son chasquidos y crepitaciones. Pueden ser con o sin dolor, ¿sí? Pero estos son los 3 síntomas más importantes de un paciente con disfunción temporomandibular, donde tenemos limitación de la apertura o de los movimientos de la mandíbula, dolor en su mayor porcentaje y ruidos. Otros pueden ser acúfenos, pueden ser cefaleas, puede ser no sé, a ver, irradiaciones eléctricas, ¿sí? Puede ser caída del pelo, pueden ser, ¿sí? Algunos vienen con vértigo, por más que haya que algunos vienen con diferenciar. vértigo, con mareos, y son otros síntomas asociados, pero estos 3 son los más importantes. Cuando hablaba del dolor, este dolor puede presentarse de diferentes maneras, con el signo del dedo, ¿sí? Como la primera imagen, donde me duele acá, y ese es el punto doloroso. O a mano llena, me duele todo esto. O algo un poco más localizado, me duele como así, como irradiado, como para abajo. Es importante saber ubicar eso, déjamelo un segundo en la anterior, porque y esto generalmente, lo que pasa es, ese dolor a mano llena está dado del lado hipermóvil. Nosotros cuando hablamos de disfunción temporomandibular y hablamos de un trastorno motor, la mandíbula se mueve así. Recordemos que son 4 articulaciones, como dijo Cintia, no vamos a entrar en detalle en anatomía, no es la función de la charla, pero algo rápido es la articulación temporodiscal, disco maxilar, izquierda y derecha. Generalmente al paciente le duele la que más se mueve. Si yo abro la mandíbula de este lado, si yo abro así, esta no se está moviendo y se está moviendo de más la izquierda. Por ende, el paciente lo más probable es que venga con un dolor a mano llena del lado izquierdo y un dolor puede ser localizado del lado derecho. Eso a mí me da información con respecto al abordaje. Es decir, bueno, ¿qué voy a trabajar? Voy a trabajar, siempre se trabaja lo hipomóvil, porque es la causante de que esto está trabajando de más. Pero también es importante que esa sintomatología puede no ser siempre igual. Es decir, bueno, ¿tengo los dos a mano llena? No. Generalmente es un dolor puntual del lado hipomóvil, un dolor a mano llena del lado hipermóvil, ¿sí? Entonces esa parte asimétrica con lo que le decía, que son varias articulaciones, se pueden asociar y me dan una información ya en el diagnóstico, en la entrevista para abordar, tipo, ¿por dónde empiezo? Y empiezo movilizando el lado, la imagen sería para la derecha, el lado donde tiene el signo del dedo, porque el otro lado duele. Y cuidado con eso para los odontólogos, porque a veces por hacer de más, y a mí me recibo pacientes donde quieren hacer masaje, lo cual no está mal, pero no sé si el odontólogo, y no lo tomen a mal, está preparado para hacer el masaje. Yo no le digo que no lo hagan, sí pueden darle pautas, pero hay que tener mucha sensibilidad, no muchos lo tienen. Ojo, los kinesiólogos tampoco lo tenemos muchas veces, algo que ya estemos más cancheros con la disfunción, porque es otro músculo, es otra tensión.
¿sí? Nosotros cuando hacemos un masaje de cuádriceps, de isquio, no estamos trabajando sobre estructuras húmedas, en ningún momento. Y cuando trabajamos intrabucal, estamos con guantes, trabajando estructuras húmedas donde la tensión y la percepción de las estructuras es totalmente distinta. Por ende, los odontólogos están mucho más ávidos de eso, pero cuidado con las presiones, porque duele. Yo recibo a los pacientes donde me dicen, me tocó el odontólogo y me mató, y yo no los puedo tocar después. No digo, no lo toques, no lo palpes, pero sí tengan cuidado con la forma de abordaje. Siguiente. ¿Te ponemos piedras en el camino, Fer, me decís? Totalmente, no todo, pero sí lo van a querer matar los odontólogos. Pero sí es importante saber que cada uno, no digo que lo hagan, que no lo hagan, perdón, sino que tengan cuidado cómo hacerlo, porque es difícil y puede perjudicar al paciente. Sí, yo solamente te hago una breve acotación, más que nada para el área de odonto, ¿no? Viéndolo de este lado, cuando nos enseñaban a nosotros, justamente es ir a palpar, ¿no es cierto? Es ir y palpar no significa ir a poner el dedo y que te diga, me duele, sino ya con solamente poner el dedo en la posición donde uno debiera colocarlo y solamente presionar leve, ya el paciente uno va a tener si le molesta o no en esa área. Pero bueno, lo digo para seguir con lo que vos decías. Totalmente. Acá tenemos en estas imágenes cómo podemos encontrar, esperen que baje esto, cómo podemos encontrar las aperturas. Son 3 aperturas totalmente distintas. La primera imagen es una médica que tuvo un accidente de auto un jueves, el lunes ya estaba con quinesio. ¿Sí? Tuvo fractura bicondilar. Fíjense el trismus que tiene. ¿Sí? Fíjense la limitación de apertura y cómo se desvía. Para mí fue totalmente nuevo. Me acuerdo que fue un jueves que me llamó Cintia y me dijo, necesitamos que veas a esta paciente lo antes posible porque era familiar de una odontóloga. Entonces digo, bueno, perfecto. Esto es para los kinesiólogos. No hay ninguna lesión, ninguna fractura que requiera movilización inmediata, salvo ATM, depende de qué tipo de fractura, obviamente, pero ¿pero estás segura que tengo que movilizarlo? Sí, Fer, podés movilizar, pero fue como, yo creo que te lo pregunté unas 5 veces, pero ¿segura que la puedo movilizar? Movilizarla tranquila, necesita, y como era intraarticular este tipo de fractura, necesita la movilización precoz, para no generar esa rigidez o esa anquilosis, o anquilosis, como quieran decirlo, a nivel articular. Fíjense esta apertura, es una apertura muy limitada y desviada. Ya de por sí en la imagen quieta, fíjense la desviación. En la segunda imagen, ¿sí? Perdón, ahí está. ¿Sí? En la segunda imagen hay una apertura mucho más funcional, hay bastantes piezas dentarias, pero si yo tengo que dar una imagen así rápida, digo, bueno, a ver, hay una articulación que no se está moviendo claramente. La derecha o la izquierda, para que está enfrente de la computadora, va rota y desliza, pero la izquierda no lo está haciendo, ¿sí? Ella se está yendo su mandíbula para la izquierda de la paciente, la derecha rota y desliza, la izquierda no lo hace. No sé si lo dije al revés, pero es así. ¿Sí? Hay una apertura funcional porque abre, pero no están trabajando las dos igual. Y en la tercera, fíjense en el tipo de mordida, ¿sí? Una mordida abierta. Que no la puedo poner. Tranqui. Fíjense la compensación. Hay como la apertura en Z. Para los kinesiólogos, el Hoppenfield hablaba, en semiología, hablaba de este tipo de apertura, que la mandíbula hacía como en Z. Hay una apertura, hay desplazamiento de rotación y después compensa. Estos son los 3 tipos de aperturas generalmente que puedo encontrar en una disfunción temporomandibular. Bien distintas las 3. Sí, básicamente solamente te voy a acotar un detalle que está bien visible y a veces cuando no entienden las siglas de disco adelantado con recaptura y sin recaptura, bueno, básicamente este último representa bien de que está adelantado quizás el disco, pero hace ese clic y después, ¿no es cierto?, recaptura y vuelve a centrar a línea media. Eso está bueno para poder verlo. Claro, exactamente. Y en estas tenemos, cuando hablamos de ruidos, en una de las sintomatologías, fíjense, me callo.
Suban bien el volumen, por favor, de la compu. Una más. Sí, eso es un clic, donde el disco, donde la mandíbula lo que hace es resaltar el disco. Fíjense esto. Tremendo. Es tremendo. La escucho siempre y me impresiona igual. ¿Sí? Totalmente distintas los dos ruidos. Hay un resalto articular, una apertura funcional y hay una crepitación donde yo tengo un daño articular, el disco adelantado probablemente, hay sobresalto, pero vuelve a recapturar, y en la otra claramente ya no hay disco, hay reborde óseo o hay un daño articular mucho más marcado, en donde ya, pero la función está, o sea, ella abre la boca, el tema es el ruido. Acá es un lindo desafío para ver qué hacer, ¿no? A nivel odontológico. Siguiente. Bueno, sí. Siga, doctora. No, hablando un poco, o dando como las pautas más generales de la parte para el diagnóstico, ¿no? De hacer una buena historia clínica y el examen físico, también no nos tenemos que olvidar que necesitamos estudios complementarios para arribar a un diagnóstico de sorpresa, como en cualquier área de la medicina. Voy a hablar brevemente de los estudios también, pero porque forman parte, ¿sí? Nosotros sabemos que, perdón las líneas, bueno, esas rojas, no sé bien qué pasó ahí atrás o cómo fue que pudieron entrar y pintarlo, pero no lo sé, ahora borrar. Pero está bueno saber que, a ver, nosotros la panorámica es como nuestro ABC, ¿no? Vemos a un paciente y lo primero que hacemos es pedir una pano, primero que porque es fácil, es económico, y nos da un pantallazo general. ¿Es la imagen para ver las articulaciones? No, no es la imagen, sabemos que hay mucha superposición de imagen, hay lugares, que tampoco voy a estar ahora hablando un montón, pero tengo también para mostrar, hay lugares cuando uno recibe la panorámica que los cóndilos no están tan cortadas, llega la panorámica hasta acá, y no nos deja ni ver la articulación, y decir, pero ¿cómo? Bueno, es bastante común, si nos pasa a menudo. Pero como siempre le digo también a los alumnos, está bueno que por lo menos podés comparar. Es decir, podés ver qué hay del lado derecho y qué hay del lado izquierdo. Básicamente nos da una primera pauta de los pacientes que tienen limitación de la apertura, que uno no puede quizás investigar en la clínica porque abre menos de 20 milímetros y necesita enseguida sacarse la sospecha de ser algo óseo o nos vamos para las disfunciones, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos un cuadro muy rápido para saber si se trata de una anquilosis o no, o tenemos algo más de disfunción. El estudio realmente, que si queremos ver la parte ósea, ¿no es cierto?, dentro de los estudios que se piden, actualmente la Combin es lo que más está funcionando. La Combin hoy en día, la mismo que la parte para hacer implantes, bueno, aumentaron, digamos, el campo y llegan a las articulaciones, y a veces es más fácil que pedir una tomo, si no, se pide una tomografía y también está buenísima. Pero fíjense la diferencia, ¿no?, de imagen. A ver, esto es para ver lo óseo, fíjense la irregularidad de este paciente, ¿no? También esa osteoartrosis, cómo fue deformando el tejido, la esclerosis ósea, ¿no?, de la medular. Es decir, la verdad que me encanta hablar de imágenes, pero no vamos a estar. Pero este sí es una buena imagen para ver lo óseo, porque eso es lo otro. Es decir, en disfunciones uno muchas veces no quiere ver el tejido óseo en sí, pero si sospechamos que estamos viendo algo que no nos gusta en la panorámica y vemos alguna masa o algo muy difuso, ya sabemos que habría que pedir esta. La realidad es que la imagen gol estándar, es decir, la imagen que se pide dentro de las disfunciones, es la resonancia. La resonancia nos hace cambiar un poco también el chip, porque es totalmente diferente, porque lo negro nunca a veces es solamente lo negro y lo blanco tampoco. Hay un montón también de ponderaciones dentro de la resonancia, si es T1, T2, su presión grasa.
Pero bueno, es como todo, es una práctica de ver imágenes, y lo ideal y lo lindo en realidad de esto, ¿qué es? Es ver justamente la dinámica, porque nosotros queremos ver el tejido blando, es decir, todo lo que estudiamos en anatomía, la resonancia fue como, no sé, un golazo realmente, porque uno ve la inserción superior del pterigoideo externo, ¿no es cierto? La inserción inferior, cómo es que se inserta entonces el disco, por qué el disco a veces lo vamos a ver tan adelantado, justamente por esa contractura muscular. Esta resonancia siempre se pide obviamente que en boca cerrada y en boca abierta, y básicamente son cortes sagitales, también va a haber corte coronales. El axial no nos da mucha información. Quiere decir que esta es la imagen que habría que solicitar. Ya metiéndonos un poco en el tratamiento, y así ya podemos mostrar los casos y ver algo un poco más divertido. Los tratamientos básicamente se van a dividir, o hay mucha publicación acerca de, va a depender de la invasividad. Es decir, va a ir desde lo menos invasivo, llamado terapia básica, conservador o no quirúrgico, es decir, tiene varias nomenclaturas. Hoy en día se incorpora, en realidad en el mundo, que bueno, eso fue lo que me fui a dedicar y fue lo que me enamoró de este tipo de patologías, cuando justamente alguien en una rotación que estaba haciendo en el exterior, yo vengo del área, como saben, quirúrgica, lo cual toda la cirugía me gusta, y me dijeron si alguna vez, que si podía entrar a ver una artroscopía. No solamente no había visto nunca una artroscopía, sino que tampoco sabía que existía la artroscopía. Esto fue en el año 2011, quiere decir que fue hace bastantes años, 2010, 2011, y bueno, era como, entré a ver la artroscopía y va, ahí claro, me enamoré. Ahora les voy a mostrar algún videito también para que se enamoren, porque realmente uno ve un poquito más allá y quizás empieza a entender a esos pacientes que nos llegan, ¿no? Con, y este dolor, ¿y hace cuánto lo tiene? Y hace como 9 años que vengo. 9 años, ¿sí? Son pacientes que vienen arrastrando, ¿no es cierto?, mucho de este tipo de dolores. Entonces, hoy en día la cirugía artroscópica es el siguiente pasito, la mínimamente invasiva. También está la abierta y el reemplazo total, que también existe, ¿no?, igual que en cadera, y hoy ya se está realizando, es como lo más invasivo. Igualmente, bueno, ahora va a hablar un poquito Fernando también de lo que es el tratamiento. Cuando hablamos de disfunción, el 90% va con este tratamiento, el tratamiento conservador. Es decir, por más que yo esté en el área de la cirugía, el paciente en realidad, aunque tenga hasta una superartrosis dentro de la articulación, funciona con un tratamiento bien realizado en forma conservadora. ¿Por qué? Porque básicamente, a ver, los objetivos tienen que ser los mismos. No importa si yo le haga el no invasivo, hasta le haga el reemplazo total. Solamente 2 objetivos, esto también es súper importante. Que el paciente no me duela y que pueda tener buena función. Entonces, que no hay mucho más que hablar con respecto al tratamiento en sí de las disfunciones. Tuyo, Fer, si querés, o... Digo, para que estoy viendo. Estoy tratando de ver si se puede borrar las imágenes, pero no. Ay, sí, no lo sé hacer. Pido disculpas, porque no sé por cómo se hicieron. Con el tratamiento conservador de las disfunciones, básicamente es dieta blanda, farmacoterapia, que eso ya hay fármacos en los cuales se sabe que son mucho más beneficiosos, sí, para el abordaje de la disfunción temporomandibular. Eliminar hábitos parafuncionales, el masticar chicle, el masticar una lapicera, el comerse las uñas, todo eso genera un alivio a nivel articular. Desde kinesiología quiero ser claro que kinesiología es osteopatía, es kinesiología tradicional, es fisioterapia, es quiropraxia, es RPG, puede ser drenaje linfático, puede ser acupuntura, todo eso es kinesiología, ¿sí? Se pueden trabajar en forma conjunta en todas. Es muy raro que un paciente haga acupuntura, osteopatía, quiropraxia y kinesio, pero he tenido pacientes que han hecho RPG, osteopatía y kinesio tradicional.
Sí es importante lo de terapia manual, para mí es sumamente importante. Sí es importante la postura. Hoy ya hay un poquito más de referencias y bibliografía que habla de la influencia de la ATM con la postura, pero no es menos importante la parte de ejercicios. Cualquier lesión que yo tenga en el cuerpo, la función o el objetivo o la forma en la cual se recupera o se rehabilita es con ejercicios. Como yo dije hace un principio, una de las mayores alteraciones de la disfunción es que el paciente no tiene control de la boca, por ende yo necesito enseñárselas. ¿Sí? Yo lo que hice fue armar un par de ejercicios basados en fono, basados en experiencias de otros colegas, o algunos ejercicios que da Rocabado o Tomás Bonino, pero básicamente son ejercicios. Después la félula oclusal, esto puede ser kinesiología previa a la félula oclusal, kinesiología durante y después. La félula oclusal es algo que, acá dice, ¿existe alguna placa nocturna especial para bruxismo? Eso lo hablaba Cintia en un ratito. Sí existen placas, esto lo va a hablar Cintia, pero lo de la félula es algo que lo va a mantener, no es algo permanente. Yo tengo pacientes que tienen 10 años la misma placa. No sé si me corresponde a mí ir a hablar de eso como soy odontólogo, pero si yo hago una plantilla en los cuales hago plantillas para correr, esa plantilla dura un año. Bueno, la félula oclusal es más o menos y hay reajustes. Después la aplicación de rehabilitación protésica, aplicación de Botox y el manejo de situaciones de estrés. Para mí la derivación, como dijo Cintia en un principio, de psicología, meditación o cualquier actividad que genere un alivio de las bajas de adrenalina es beneficioso. ¿Qué te gusta? Pintar, pintar. ¿Qué te gusta? Jugar al tenis, juegas al tenis. ¿Qué te gusta? Correr. Y el tratamiento conservador dura de 3 a 6 meses. Perdón, estoy intentando sacarte eso, que ahí me tiraron Cada unos vez hay más datos. rayas. Perdón, pero bueno, mientras estoy intentando. Me pareció que era re importante eso que decías, que eso sí es nuevo, sí, que cambió, digamos, dentro de lo que proponen en el mundo acerca del protocolo de tratamiento, es esto, es decir, probar con todo el tratamiento conservador dentro de este periodo. A mí me pasó que, por ejemplo, los americanos son más expeditivos y le dan nada más que 3 meses al paciente, pero la escuela europea, por ejemplo, es más tirando a esperar un poco más al paciente en sí y le dan como 6 meses. Y está bueno porque me pasa que hay que explicárselo al paciente desde entrada y entonces empiezan como a bajar también la ansiedad. Quizás con Fer, siempre lo cuento porque en realidad está bueno, porque se lo digo así al paciente, que cuando él me dijo un día, es decir, yo le explico que el paciente llega a la parte de odonto pensando que va a tener la solución de un día al otro, ¿sí? Que, ¿no? Porque por nosotros, bueno, tenés una caries, la arreglás, pum, se resuelve. Es para conducto, pum, se resuelve. Va para extracción, es decir, y vienen con la disfunción y saben que no es así. Y yo le digo, pero bueno, ten en cuenta, entonces, ¿pero cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo? Y mira, tenés que empezar con kine y con la placa, y fíjate primero el mes te controlo, ahí va a cambiarlo un poco los puntos, se ajusta, que sí que a los 3 meses vamos a estar viendo diferencias, y le digo, pero a ver, depende de donde uno lo mire. Fer, cada vez que mando un paciente me dice, ay, gracias por tus pacientes de ATM. ¿Por qué? Porque él quizás en 8 sesiones, 10 sesiones, me lo lleva adelante, es decir, me saca al paciente, ya sea por la limitación o por el dolor, y en cambio me dice, si me llegas a mandar, no sé, un manguito rotador o algo, es decir, estoy meses y meses, ¿no? Entonces, cuando se lo digo así al paciente, también es una forma de bajar ahí las ansiedades. Perdón, Fer, voy a tratar de sacarte las rayas mientras. Te sigo. Te doy la siguiente diapo. Y a mí lo que me gusta de ATM, a ver si se puede acá. Pero me dicen que ponga 3 puntitos a la derecha sobre el power, pero... excepto que esto lo comparta, decís, y que acá a la derecha, no, ves la derecha mía acá, no me da 3 puntitos ni nada. Perdón, pero esto no, me parece que está bueno poder solucionarlo, como que le da cierto grado de seriedad a la charla. Sí, no sé qué pasó. A ver, hay un puntero, decís. Arriba, donde dice opciones. Anda arriba, usted está viendo la pantalla de Cintia, al lado dice ver opciones.
Vas a donde Creo dice que- ver opciones, anotar, dice relación de Zoom, anotar. Apoyate ahí arriba. Espera. Entonces esto lo comparto. Andate arriba, vos, es tu pantalla. Mirá, Tírate. estoy acá, arriba. Sí, ver opciones. Ah, acá. Sí, apretá. Más. Te dice relación de Zoom, anotar. Ahí ¿La está. tenés esa? Anotar. Ahí Sí. está, Fin. Ahí Sí. está. Bien. Acá. Bien. Acá. Sí. Borrar. Borrador. Ya está. Sí. Gracias. Siempre hay una cosa, ¿viste? Es que uno aprende. Gracias. Listo. Bueno, ahora sí. Ahora empezamos todo de nuevo. Bien. Sin rayas. Bueno, dentro del tratamiento conservador, y ahora para que digo esto, ahí está. Te saco esto de acá. Vamos al tratamiento kinésico. Una de las cosas importantes es el trabajo del tejido blando. ¿Sí? Para los kinesiólogos que sé que hay del otro lado, es algo que nosotros no estamos habituados, lo dije hace un ratito, que es el hecho de trabajar sobre mucosa y estructuras húmedas. Puedes utilizar el sabor a látex, es horrible, entonces por ahí alguna pasta dental o algo como para generar cierto grado, cuando genere, si es un paciente reumático, por ejemplo, eso sí lo estimulo mucho más, porque muchas veces tiene sequedad de mucosas y al tener mucosa seca y empezar a trabajarlo genera más irritabilidad, cosa que nosotros no estamos acostumbrados, y huele. ¿Sí? Porque una de las funciones de la mucosa o de la saliva es generar cierto grado de anestesia. Dentro de la movilización articular, para los odontólogos, quizás esto sí los kinesiólogos sabemos, donde yo tengo una articulación hay tres tipos de topes. Hay un tope blando, que es cuando yo doblo el codo o hay choque de partes blandas. Hay un tope óseo, que es la extensión de codo, donde yo estiro el codo y no va más, va hasta ahí. Y hay un tope capsular. El tope capsular sería la extensión de los dedos. ¿Sí? Yo voy acá, quiero extender los dedos, yo y voy un poquito más. No sé si se entiende, espero que sí, si no me pregunto. ¿Sí? Yo tengo esos tres topes. En la articulación temporomandibular debería tener un tope capsular. ¿Sí? Yo digo, al movilizar la mandíbula, debería poder irse y ir un poquito más. Obviamente manteniendo los rangos de movilidad normal, que son de 40 a 70 milímetros. Si yo quiero abrir esa boca. Recuerden la primera imagen donde hablamos de un trismus producto de una fractura, en donde había una apertura limitada y desviada. Yo acá voy a tener un tope. Ese tope es articular, ese tope es capsular, esas son cosas que en la clínica o en la evolución tengo que tener. A ver, yo estoy teniendo una paciente con fractura. ¿Puedo movilizarla tranquilamente? No voy a llegar a 40, pero quizás sí a 30, o poder buscar rangos de movilidad absolutos. Si yo tengo un paciente con artritis reumatoidea, joven, no voy a buscar la apertura máxima porque se puede luxar. Si yo tengo un paciente post-extracción, ¿sí? Que eso es algo súper frecuente. Permanentemente me llegan pacientes con trismus post-extracción. No voy a poder abrir, no porque no pueda a nivel anatómico, sino porque los músculos no me van a dejar poder hacer. Y eso es algo importante que los odontólogos me matan siempre, que piensan que los estoy matando, pero sí es algo que me pasa mucho. Hacen extracciones de molares posteriores, por tercer molar, y nunca los mandan a kinesio. ¿Sí? Y he tenido pacientes que han tenido trismus varias semanas, y después de eso es re difícil volver a recuperar. Si el paciente ya tiene miedo, los tejidos se retraen, el macetero y el temporal son músculos muy fuertes, en los cuales tengo que tener ese, digo, bueno, vamos a hacer kinesio para aflojar, quizás con unos puntitos de acupuntura, quizás con TENS, quizás con magneto, quizás con lámpara, con terapia manual, con drenaje linfático, con una simple movilización en un par de sesiones, cosa que ATM tiene, que es kinesiología, son muy pocas sesiones, cede, el paciente no tiene síntomas, el paciente no genera ninguna secuela y de pronto se puede llevar. ¿Sí? Pero esto es importante porque no todos los odontólogos tienen en eso como referencia o poder llevar, che, mira, es una super extracción, disculpen la terminología, por ahí no es muy odontológica, pero hice una super extracción, laburo súper, y de pronto, claro, el paciente queda, después de 3 horas, queda con la boca así. Bueno, he tenido que mastica chicle para aflojar, error, eso no se hace,
y hacer unos ejercicios, O broche. o Algunos broche. con broche, ya no se usa Hoy hay más. hoy en Instagram hay como para fortalecer esta zona, hay un coso que se aplica y quedas como una super mandíbula. Terrible. Sí, sí, sí. ya sé. Después, otras técnicas que utilizo es punto gatillo, que es una técnica kinésica en la cual sería como digitopuntura, por llamar de alguna manera para los odontólogos, en donde hay puntos dolorosos, puntos trigger, que yo apretando el ECON, ¿sí? En puntos, hay dolores del ECON que se irradian. ¿Sí? Acá hay 3 músculos específicos, que es el digástrico, diente anterior, el ECON y el trapecio. Esos 3 músculos se referencian en el ATM. Yo he tenido pacientes con extracciones de piezas dentarias y que la fuente era muscular. Recuerden la etiología, puede ser causa muscular, ¿sí? Dentro de las disfunciones. Entonces, esto es importante, decir, bueno, a ver, como kinesiólogo yo tengo que palpar estos músculos, yo tengo que evaluarlos, tengo que ver si hay irradiación, si es un punto doloroso primario, si es un punto doloroso secundario. Eso es importante, es una terminología muy kinésica, pero sí esto es lo que se hace, es una técnica súper sencilla, fácil, que el paciente con estas 3 cosas, con movilización de tejidos blandos, con movilización articular y con una técnica de punto gatillo, el paciente en la primera sesión se va muchísimo mejor. Siguiente. Bueno, con respecto a las férulas, entonces, hay diferentes tipos de férulas. La verdad que tampoco no podemos estar hablando toda una hora de férulas, quizás una próxima se puede llegar a organizar, pero básicamente sí tener un par de cosas puntuales con respecto a las férulas, porque es lo que también nos está pasando. Primero, férula blanda, no. Oh, Férula blanda, no, ya hace 1000 años que no, que ya se sabe que no. Yo cuando empecé, cuando apenas me recibí de odontóloga, estaba en la cátedra de ciru y también de prótesis, tuve muchos años en prótesis, y ya ahí empezábamos recién a ver un poco de pacientes y hacíamos la férula blanda. A ver, vamos a la mea culpa, es lo que se hacía, es lo que se sabía. Después se ha comprobado que en realidad empeora los casos de bruxismo, porque justamente es como tener un chicle a la noche, es decir, es divino ir a masticar eso. Entonces, férulas blandas no. Cuando llega el paciente que todavía siguen llegando con algunas férulas blandas, no le puedo decir lo que quiero, que es tirarla ya en el tacho de acá, y tirarla acá y no te la lleves, pero hay que decirle que no. Después, las férulas duras, sí, tienen que ser férulas duras. Ahora, férulas duras tipo vacupress, no, tampoco, no, sí, a ver, sí entiendo que muchas veces también hay que buscar la manera de decirlo. ¿Por qué? Porque a nosotros, por ejemplo, ¿qué nos pasa en Buenos Aires? Generalmente las férulas, las de vacupress, que puede llegar a ser como una contención ortodóntica, o también la dan mucho en rehabilitaciones, ¿no?, totales, para eso está perfecto, es decir, esa es la indicación. Ahora, ¿acá qué pasa? Ay, no, voy al especialista de ATM porque tengo bruxismo y porque me tienen que hacer una férula. Le hago el vacupress porque le cubre la obra social, ¿no es cierto? Vamos a la parte que nos duele, pero es real. Donde llega este paciente con más dolor, con diciéndome, no, fui al especialista, me hicieron esto, pero me duele más, lo cual, pobre profesional, es decir, quizás no fue su culpa tampoco decirle empezar por ahí, ¿sí? Porque el paciente busca primero, bueno, esa opción, justamente porque es lo que le cubre, pero el paciente ya viene con más dolor, o no la usa más, o viene perforada. Entonces, si el paciente realmente, a ver, a mí me pasa que quizás uno le pone un vacupress en los inicios de ese bruxismo y obviamente que le va a hacer bien, porque ya está interponiendo algo. Es decir, como efecto de agente extraño va a funcionar, porque las piezas no van a ir, digamos, a apretar en sí. Ahora, si el paciente realmente bruxa, esos 0,8 que tiene de espesor la placa, es muy poco, es decir, la oclusión lo discrimina y llega nuevamente a encastrar, que justamente es lo que no queremos. Es decir, el objetivo inicial, sea una placa en el maxilar inferior, sea una placa en el maxilar superior, es que tenga altura. Entonces, las férulas son con altura, y después hay diferentes diseños, ¿no? Es decir, fíjense que en la superior, en esta, la inferior siempre va a ser totalmente lisa, porque es difícil hacer con guías caninas en el inferior, y obtener realmente
los contactos simultáneos de ambos lados. El objetivo es el mismo para cualquier placa, ¿sí? Es decir, no podemos saltearnos los principios de la oclusión. Entonces, necesitamos contactos iguales a cada lado, con la misma intensidad y casi la misma cantidad de contactos. Fundamental, es decir, que de eso también es como lo principal, para el lado de trabajo, tener los contactos pertinentes, ya sea la función de grupo, que es lo ideal, pero también la función de grupo forma parte de, ¿sí? Es decir, ¿cuántos pacientes tenemos? Me incluyo, factor de función de grupo, y no por eso tenemos una disfunción. Pero bueno, eso ya va a depender, ¿no? del odontólogo o del natólogo, el quien lo está tratando. Ahora, lo que no podemos tener de ninguna forma es un contacto del lado no trabajo, de ninguna manera. Es decir, eso sabemos que a nivel muscular, nada, es como un contacto prematuro, lo cual no podemos estar dejando eso. Después, maxilar superior, maxilar inferior. A mí me gusta maxilar superior, pero porque yo uso placa y sé que me es más cómodo. Pero también va a depender la oclusión del paciente, es decir, una mordida, a veces en una mordida abierta, como este caso acá, el inferior, queda tan alta, ¿no es cierto?, la férula, que a veces no es muy cómodo para el paciente. Quiere decir que, bueno, nos tenemos que ir a un diseño en la inferior. Es decir, va a haber como muchas variantes. Yo creo que acá, más allá de que después uno haga lo que también mejor le sale y lo que más le gusta, esa es la realidad, como en casi todo, el objetivo es el mismo, es decir, tiene que ser férula de altura, no podemos dejar ningún contacto prematuro, lo tenemos que controlar, porque también me pasa de, ay, sí, me hice una férula de altura, ah, bueno, ¿y cuándo fuiste al control? No, no me la vieron nunca más. No, ¿cómo no me la vieron nunca más? No, vamos, dale. Uno pone una placa, y por más que la ponga y le deje todos los puntitos exactos y de libro, justamente va a empezar también, o está haciendo kinesio en forma, porque el tratamiento acá, el gol estándar, el pum para arriba, que fue lo que vimos afuera en los demás, en los demás centros de referencias de tratamiento de disfunción, es que trabajaban en forma, ¿no?, conjunta. Hay a veces que, obviamente, si el paciente está limitado y no puede abrir, va a empezar primero por kine. O como decía Fer, es decir, hizo una cirugía súper larga, le dejé, o una endodoncia también de un montón de tiempo, generé un trismus, porque el paciente viene al otro día diciendo, mira, no puedo abrir, y abre un dedo, y enseguida lo mando al kinesiólogo. ¿Por qué? Porque me lo saca mucho más fácil, ¿sí?, que dejarlo así, bueno, ya vas a ir abriendo. Ya uno se da cuenta que, uy, está ante la presencia del trismus. Pero bueno, me voy desviando. Entonces, lo que sí tenemos que ver es que ese control hay que hacerlo. Algunos lo hacen a los 15 días, otros lo hacen a los 20 días. A mí me gusta hacerlo entre los 20 días y los 30. ¿Por qué? Porque primero, si es un paciente que ya usó placa, es diferente. Pero si no la usó, hasta que realmente la empiece a usar con continuidad, que hay pacientes que desde el primer día van bárbaros y otros que, por ejemplo, a mí me pasó eso, es decir, yo lo encontraba en cualquier lugar menos en mi boca, en los pies, abajo de la almohada, tirado en el piso, es decir, y tardé como unos, no sé, 20 días en realidad en que amanezca y diga, uy, está en la boca, increíble. Y a veces los pacientes también me dicen, pero no será porque me duele, entonces yo me lo saco de noche. No, es una adaptación del organismo, es decir, también estás teniendo algo y bueno, inconscientemente uno se lo quiere sacar. Pero entonces, a los 20 días o un mes, enseguida el primer control, porque esos puntos que ustedes seguramente dejaron no van a estar ahí, y van a tener que volver a ajustarlos, porque la musculatura empezó a relajar, ¿sí? Empezó a no bruxar tanto y se empieza también a ir más hacia atrás. Que sí que los puntos, nos acuerdan que los posteriores hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Porque si no, otra vez genera un contacto prematuro. Bueno, de férulas tenemos para hablar y hablar y hablar y hablar muchísimo, pero me parecía como importante dejar en claro eso. Vamos a arrancar, Fer, si te parece, con los casos, así ya vamos entrando un poco más a los que nos pasa día a día. Por ejemplo, esta paciente femenina, joven, ¿sí?, donde dice que no puede abrir no puede abrir la boca y que le duele mucho, ¿sí? Fíjense que yo les voy poniendo estas fotos porque es lo que nos pasa en la continuidad que lo que hablamos antes, es decir, la historia clínica es la misma, ¿sí? Los tres pilares de la historia, como decíamos
dientes, músculos y articulación en sí van a estar volcados ahí, y la importancia de hacer una historia clínica y no solamente relatarla, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Uno va colocando las cruces, sino, o lo que tenga que hacer, y lo pueden hacer todos, es decir, desde que más experiencia tiene hasta el que recién empieza. Entonces, el VAS, perdón, nosotros estamos muy... bueno, empezamos con el VAS, que son las siglas en inglés, pero en realidad sería el EVA, ¿no? Que es la escala visual analógica. No se olviden que el dolor, como decía Fer, es muy difícil de decirlo, porque es totalmente subjetivo, pero debemos objetivizarlo, es decir, de alguna manera tendremos que ponerle un valor, porque si no es muy difícil al paciente decirle en los controles, bueno, a ver, viniste con 10 y ahora tenés 6, es decir, es muy difícil, entonces hay que hacerlo. Ruidos articulares, bueno, sí, fíjense la poca apertura, ¿no es cierto?, que tenía. Esto es máxima apertura oral, que siempre la hacemos, bueno, abrí hasta donde no te duela, por así decirlo, y después le forzamos un poquito más, ¿sí? Y ahí uno también, son datos de diagnóstico donde, encuentro un tope elástico, no, encuentro un tope duro, ¿sí? Y nos aporta un poquito más. ¿Tiene desviación? No, pero bueno, obviamente no vamos a encontrar desviación. Solamente abre 15, 17, es muy poco. No se olviden que la articulación rota primero hasta 20 y traslada después de 20. Quiere decir que recién después de 20 nos aportaría un poco más para el diagnóstico, ¿sí? Hacia dónde está la patología. Acá en este caso no podemos. Se le pide una pano porque obviamente es como lo fácil y lo más rápido. No venía con un tema de antecedentes de me sacaron una molar o me hicieron un conducto, entonces que no iba por el área del trismus. Y bueno, lo primero que tengo que saber es, ¿no tendrá alguna patología articular fibroósea? No, perfecto, no la tiene. Quiere decir que, bueno, con esto, digo, y ahora, y con mucho dolor, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con esta chica? Como dijimos antes, ¿no? Tenemos una batería dentro de lo que es el tratamiento conservador. Los paños tibios, la ayudamos con un biorelajante. Sí, cuando Fer hablaba del tratamiento farmacológico, también dimos una charla con una farmacéutica ella había hecho el curso con nosotros también de ATM y estaba interesada porque ella padecía en realidad algún tipo de disfunción y después hizo su tesis con respecto al ATM. Y sabemos en conclusión que la farmacología no es un tratamiento para las disfunciones. Van a ver que vienen pacientes o tienen pacientes polimedicados, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tomás? Y les mandan una lista. ¿Y hace cuánto estás tomando esto? Y no sé, 2, 3 años. ¿Y mejoró en algo? No, bueno, bien, no va por ahí. ¿Sí ayuda? Sí, obviamente, es decir, la farmacología en estos casos nos ayuda y lo tenemos que saber utilizar para esta situación. Entonces, más tirando un biorelajante, hablar un poco de las situaciones de estrés, eso siempre se lo tenemos que ir mechando, y obviamente, sí, va al paciente, porque yo acá ni siquiera no puedo hacer nada. Esto es lo que utilizo yo hasta que me regalaron hiperboloides, que es baja lengua. ¿Sí? El objetivo de esto, no sé si se escucha bien, a ver, sí. Es generar una mordida, un cambio de punto fijo. Habitualmente el punto fijo de la mandíbula son los dientes, perdón, es la articulación, y la mandíbula es el punto móvil, llevándolo a la física. Lo que hago yo al morder, ¿sí?, es esto, es separar la articulación y darle una visión móvil, ¿sí? Es incorporar, descomprimir la articulación y a la vez darle movimiento. En caso de un disco no capturado, generar una presión negativa y permitir que esto haya una recuperación. Es muy difícil, pero sí me alivia el dolor. El paciente lo que dice es, siento que me descomprime, siento que me alivia. Son dos movimientos, es morder desde abajo al medio, ¿sí? Son 8 repeticiones, 3 series. Una vez que domina y no hay
un movimiento hacia los laterales, es decir, bueno, es bien lineal el movimiento, lo que hago es de abajo hacia arriba, supera la línea de la boca. Y otra vez 3 repeticiones, 8 series de 3 repeticiones. Son ejercicios cortos, con mucho control motor, el paciente se siente muy cansado en la recuperación, pero es importante el tener en cuenta esto, lo móvil. Yo a esta paciente lo que le hice fue un trabajo bien extrabucal, trabajo de flexibilidad, y con estos 2 ejercicios ya la paciente empezó a mejorar los síntomas, porque ya, si viene con mucho dolor, no me da opciones de tocar. ¿Sí? Puedo, como dijo Cintia, ir palpando la zona, ir viendo que está súper sensible, pero yo no, es un error y yo les pido disculpas siempre a mis primeros pacientes donde decía, bueno, te va a doler un poquito, aguantá. No tiene que doler. Esto es algo que me quedó claro con los años, el cual dice, bueno, duele mucho, listo, buscamos opciones y variantes donde no duela. Una es el ejercicio. Y otra cosa con los ejercicios sumamente importante es que en la ejecución, no solo de ATM, sino de cualquier ejercicio, no tiene que haber dolor. Nunca. Si yo hago un ejercicio de dedo y hacer el ejercicio de dedo me duele, significa que ese ejercicio está mal indicado, está mal dosificado o está mal ejecutado, ¿sí? Entonces, yo tengo que buscar la variante. Con la ATM pasa exactamente lo mismo. Digo, mira, yo cuando hago me duele. Otra cosa es, yo hice los ejercicios y al rato me generó dolor. Eso sí es frecuente y eso sí, no digo que esté bien, pero es normal, porque yo estoy trabajando estructuras que no se mueven y que se empezaron a mover. Bueno, cuando este es el trabajo total, como decíamos, en equipo, porque apenas la paciente puede abrir un poco más y yo les puedo poner una cubeta, meto una cubeta, hago una placa. Fíjense también, las primeras placas que hacíamos, bueno, que hacía eran muy altas, ¿no es cierto? Pero ella ya tenía justamente una oclusión complicada, es decir, no complicada en el sentido de tenía todas las piezas, estaba todo bárbaro, pero como vimos anteriormente, en la oclusión, este tipo de oclusión es potencial a desarrollar, ¿no? Algún tipo de disfunción. Tanta diferencia, ¿no? En ese overjet, miren la mandíbula que atrás que está, bueno, la típica clase 2. Y por eso también queda tan alta, ¿no? Pero bueno, esta es la manera en que en realidad después, cuando uno enseguida puede colocarle esto, sigue obviamente con kinesio, porque sigue las sesiones de kinesio trabajando también con la placa, porque es lo que yo a veces les digo, hay que encontrar el punto, es decir, porque muchas veces, excepto que el paciente no tenga antecedentes, y yo vea que que haya sido realmente algo más dentario, como un trismus, yo no le voy a poner una placa de inicio. Pero ella viene también en su relato de la historia clínica, mira, sí, antes la articulación me hacía ruido, ¿y cuál te hace ruido? Bueno, la derecha, la izquierda, y bruxabas y me lo vienen diciendo, es decir, me quedé trabada un par de veces, pero trabada como, con la boca abierta no, sino como que tenía el ruido y me costaba volver. Entonces, todo eso, en realidad, que yo lo capturo en la historia clínica, me va a hacer decidir si lo dejo solamente con el lado de kine o si le voy a tener que interponer algo más, porque si no, ella apenas abra un poquito más, las sesiones de kine también van a estar limitadas, porque si a la noche vuelve a bruxar, vuelve nuevamente a contraer toda la parte de la musculatura, y de hecho nos ha pasado, ¿no? Justamente esto es también mucho prueba y error, ver de, uy, mirá, iba bárbaro, pero quedó acá en esta apertura y no avanza. Y claro, a ver, como no había ido a la parte de odontología, quizás, bueno, uno empieza a investigar, empieza a hablar, empieza a buscar signos, y sí, la lengua la tenía, por ejemplo, supermarcada, que es un signo precoz de bruxismo, ¿no es cierto? No hace falta ver el desgaste dentario, porque como dijimos anteriormente, es como lo último de lo último. Entonces, bueno, ya sabiendo todo eso, boom, uno le coloca la placa, sigue con kinesio, y obviamente la paciente, fíjense qué loco, porque acá ella ya está, de hecho, con su tratamiento de ortodoncia, porque en su momento también se le sugiere, porque ella dice, y bueno, pero también hay forma de corregir este tipo de mordida, y eso me va a dar más estabilidad. Sí, en el caso de ella sí. Quiere decir que empieza el tratamiento de ortodoncia inclusive cuando obviamente no tiene dolor, ¿sí? Y con una buena apertura.
porque yo quería llegar a 40, esa es la realidad, porque a mí me enseñaron que la apertura normal era mínimo 40. Pero, a ver, ella dice que ella abría esto anteriormente, puede abrir perfecto, tiene buena dinámica y no estaba con dolor. Quiere decir que esta paciente, después de su tratamiento de ortodoncia, en sus controles, fíjense que son controles a distancia, porque bueno, 2 años de ortodoncia y la paciente sigue contenta, más todavía porque tiene una linda oclusión también, con sus llaves caninas, que son importantes en este caso, y sin dolor, ¿no es cierto? Es decir, empezó y se terminó con todo un combo, ¿no es cierto? Con varias cosas. También hacía terapia, porque una de las cosas que al inicio, vieron que yo les puse, bueno, se habla un poco del estrés emocional, en ese momento paciente que no nos conocía, es como que todavía no nos cuenta, y después, ¿no? En las varias sesiones que uno va teniendo, empiezan, no, sí, pero también hace terapia, porque bla, 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 bla. Buenísimo, es decir, súper multidisciplinario. Vamos con esta última paciente, en realidad esta señora, fíjense, ya la vimos antes, ¿sí? La mostré para que vuelvan a verla. Ella dice que también le duele mucho la mandíbula y que no puede abrir como antes. Si se acuerdan, ella tenía cierta apertura, ¿sí? ¿Tiene ruidos articulares? Sí. Del lado derecho, ya es algo, una cosita más, ¿no? A tener en cuenta. Fíjense que el dolor puntual que ella siente es del lado izquierdo, es al revés. Bueno, cosas a tener en cuenta. Fíjense que en todos los pacientes también, esto que anotamos acá, dolor de los músculos masticadores, que nada más que lo resumimos en sí, pero en la fichita tenemos, bueno, todo el massetero, pterigoideo, temporal, también el ECO, como dice Fer, inserción superior del trapecio, es decir, todo, siempre está relacionado, ¿no es cierto? Es decir, el miofacial está relacionado con también un dolor más puntual, que sería como el dolor articular. La apertura entonces era de 25, con mucho esfuerzo ya había 28, pero ¿se acuerdan de que ella lateralizaba? ¿Hacia dónde? Hacia el lado del dolor. Eso también es importante, ¿sí? Porque es justamente lo que explicaba antes, no solamente que rota, sino que empieza a trasladar. Y va a trasladar hacia el lado en donde, como decía, bien Feli explicaba, justamente hacia el lado donde no está saliendo, donde algo más tiene que haber acá dentro de esa articulación. Esto también lo puse porque es re importante para nosotros. Ver las mediciones de las láteros es recontra importante. Antes, cuando yo empecé, se usaba de canino a canino, hoy no se usa más. Hoy sabemos que siempre medimos de línea media a línea media inferior. Si la línea media inferior no coincide con la superior, se suma, se resta según el desvío que tenga. Pero esto es importante porque es así tal cual, como dicen los libros. Nosotros sabemos que en los pacientes que tienen alguna alteración articular, así, algún desorden interno, justamente la lateralidad que va a estar restringida es la contralateral. Es decir, hacia el lado del dolor o de donde ella apunta, va a tener mucho mayor lateralidad que hacia el otro lado. Y eso siempre se repite también. Se le pide la mano, pero como vieron que también hay un par de faltas de piezas, ¿no es cierto? Hay algo también ahí pero primero hay que ubicarnos y ver el tema del dolor. Veíamos como algo raro, ahí como que no entendíamos bien las articulaciones, lo cual en ella pedimos igualmente una combin, que se la pudo hacer, y ya descartamos también de que no sea nada fibroso, es decir, que no haya una anquilosis, ¿no? De que esa látero era entonces producto no por un tema articular de algún desorden, sino porque tuviera algún componente fibro-óseo que no permitía que pueda abrir del todo. Entonces, que con esta paciente empezamos, obviamente. Con esta paciente lo que hicimos es sumado a la movilidad de tejidos blancos, la movilidad articular, el trabajo de puntos gatillos. Es una técnica que trabaja lo que es anclaje miofacial, que son pequeños estiramientos. Recordemos que la paciente hacía esto. Entonces lo que hacemos es generar una facilitación e inhibición de como llevar la mandíbula contraria, como al momento de abrir, hacer esto. ¿Sí? Facilitar para acá, inhibir para acá. Entonces ahí, facilito para la derecha e inhibo para la izquierda.
darle como otra información. Es una paciente que es muy, muy dócil para tratar, ¿sí? Realmente eso facilitó mucho el abordaje, con trabajo manual, se bancó acupuntura, pero básicamente hizo ejercicios y aún así logró la mejora, pero ¿sí? Después tuvo seguimiento quirúrgico porque no resolvía. Acá está con la placa, ¿no? Sí. Claro, en realidad, bueno, esto fue hecho en conjunto, acá empezó al mismo tiempo, empezó con placa y con kine, sí, al mismo tiempo, fíjense las super guías caninas, porque queríamos también laburar justamente esas láteros, ¿sí? Ayudarlos también a la parte kinésica desde nuestra placa. Y la paciente a los 6 meses es la misma, esperen que no sé si esto le está dando a ustedes o a mí, así lo pueden ver, ella en realidad viene con eso, es decir, lo mismo que yo le mostré al inicio, es decir, ese es un tratamiento de 6 meses, ¿no es cierto? Ella mejora la apertura, porque venía con menos apertura, pero queda como trabada hacia un solo lado, ¿no? Entonces, bueno, es momento de avanzar, como dijimos, entre 3 y 6 meses vamos viendo la evolución del paciente, pero cuando vemos que algo está como estancado, tenemos que seguir avanzando. Se le pide una resonancia. Hay pacientes que nosotros ya viéndolo, la realidad es que le pedimos la resonancia al inicio porque ya estamos viendo un poco más allá, pero generalmente empezamos con todo lo que es el tratamiento no invasivo porque va a ayudar, va a resolver, ¿sí? Excepto que el paciente tenga una crepitación o un ruido audible como los que escuchamos anteriormente, donde, bueno, nos genera un poco más de duda y queremos saber en el momento qué más tiene. Pero la realidad es que con ciertas limitaciones uno a veces también espera un poco más de tiempo para que pueda abrir, porque justamente uno necesita ver también cómo se están moviendo los tejidos blandos dentro de la articulación. Fíjense la diferencia, todo lo de arriba va a ser derecha, todo lo de abajo va a ser izquierda. Estos son cortes sagitales, ¿sí? Así. Entonces, ¿qué se ve acá? Esto es cavidad glenoidea, ¿sí? Lo negro es hueso, acá, en este tipo de resonancia, en este T1. Entonces, hueso, cavidad, eminencia articular, hueso del cóndilo. Fíjense en dónde está esto que está acá, es el disco. Miren lo adelantado que está el disco, cuando el disco tiene que estar acá, ¿no? En hora 12, cubriendo a ese cóndilo. Está adelantado, pero fíjense al abrir, el derecho, es decir, recaptura, divino, es decir, de hecho de recaptura y va un poco más, ¿no? Es porque se quiere abrir más en compensación del otro lado, del izquierdo, que el izquierdo también tiene el disco súper adelante, tiene un poco más, ¿no? De cosas, es decir, esto es para darlo también como en un día aparte, pero todo este tejido óseo, fíjense que acá hay osteofitos, está deformado, porque esta es la parte medular, lo negro sería la cortical. Todas estas irregularidades, ¿sí? En cambio, al abrir, no recaptura, es decir, no solamente no recaptura, sino que le genera como un tope, ¿no? Es como ahí tanga, 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 eminencia contra eminencia empiezan a chocar, mucho dolor entonces en esos pacientes, no solamente por el ligamento bilaminar posterior, que no se olviden que de dónde viene la irrigación y la inervación de la ATM, del ligamento bilaminar posterior. El disco es vascular, aneural, alinfático, si no tiene por qué doler. Entonces ahí veíamos un poco los signos, que tenían más signos, ¿no? Positivos para ver algún tipo de desorden interno. ¿Qué hicimos? La famosa artroscopía, lo que le vengo diciendo que se hace y es el siguiente punto. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a ayudar y justamente cuando uno entra empieza a ver, ¿sí? Que tiene como un montón de pelusas, ¿no es cierto? Una articulación es como si fuera la patita de pollo, es decir, el extremo, el cartílago blanco, anacarado, liso. Esas adherencias se forman justamente también por la fibrina, en realidad, de los mediadores químicos de la inflamación, que se van depositando y van formando adherencias. Hay clasificaciones de adherencias, como que son, que no son, fibrilación, bueno, un montón es otro mundo, pero con una técnica que es no invasiva, es decir, no hay que abrir al paciente,
es solamente como un puntito, son 2 puntitos porque por un lugar entra la cámara y por el otro lado tiene que salir el líquido donde uno va lavando, y en este caso electrocoagulando todo ese tejido. Ese tejido de adherencias y también de hiperemia, ¿no? Donde encuentran focos, digamos, de hiperemia, lo electrocoagula como para que se produzca una fibrosis y de esa manera que no genere más dolor. Cuando se limpia todo, también en estos casos, como es un paciente que ya tiene como degeneramiento a nivel condilio, se coloca una aguja, ¿sí? Y también se infiltra, hay 2 opciones, en este caso fue ácido hialurónico, porque es lo que más se sabe, pero también en el mundo están probando mucho con ahora plasma, no en plaquetas, sino que rico en fibrina, y lo que se hace es ir a tratar de buscar esa parte ósea, no se lo deja el ácido hialurónico ahí, adentro de la cavidad, ¿sí? Porque se reabsorbe enseguida, es muy hidrofílico. Solamente una breve reseña de la artroscopía, porque quizás nunca la han escuchado, es decir, la artroscopía se viene haciendo en el mundo hace más de 20 años, ¿sí? Fíjense que Murakami es el primero que lo lleva, este japonés, a lo que es el área de la articulación. Obviamente que es una copia de la rodilla, o de las grandes articulaciones, y a medida que con el tiempo ha ido mejorando, primero con el advenimiento de las resonancias, que fue como le dije antes, realmente un gol, porque ya veíamos adentro qué es lo que uno sospechaba clínicamente, ¿sí? Si no lo constataba. Y después también hubo un mejoramiento a nivel de las tecnologías, ¿por qué? Porque el trocar que trae en la rodilla, para hacer un artro, mide 6, es decir, 5 y pico de centímetros. En cambio, esta articulación es tan pequeña que admite un trocar de 1.7, 1.9, es decir, son muy finitos las cámaras, y eso también fue una evolución de la tecnología, porque si no, imposible meter una cámara ahí de 5. Obviamente que ya están las indicaciones a nivel mundial más que prescriptas, pero quizás lo que me gusta mostrarles era esto, ¿no? Es que dentro mismo de las indicaciones igual ponen que tiene que ser un dolor articular, pero que no, o que persista, o que no haya pasado por el tratamiento conservador. Y fíjense que hasta los americanos, que esto es de la escuela americana, dicen no menos de 6 meses, ¿sí? En esos casos. Obviamente que si le hacemos una reso y no tenemos signo positivo de desorden, tampoco vamos a estar metiéndonos, ¿sí? Y tenemos que seguir diferenciando de dónde viene el dolor. Fíjense que esto está más que dicho. Y acá les traje para compartir un par de videitos, quizás porque como no han visto cómo se ve una articulación por dentro, les quiero compartir lo que a mí me pasó y por qué me enamoré de cuando de venir haciendo cirugías microquirúrgicas y tan de otro estilo. Bueno, me encantó esta área porque claro, de repente el doctor se da vuelta y me dice, ahora puedes entender por qué los pacientes siguen con dolor. ¿Por qué? Porque cuando veo estos videos, ¿no? Porque esto es como ya limpia y sana, y es lo que yo decía, ese color anacarado, blanco, sin signos de inflamación, empezamos a ver hiperemia, ¿sí? En el fondo también de la sinovial, hiperemia, diferentes inflamaciones o grados de inflamaciones, esas adherencias, ¿no es cierto?, que se van rompiendo, porque el paciente quizás al principio tiene una pequeña, o un clic o una limitación y abre y las rompe, y después, claro, como empieza el dolor, empieza a autolimitarse, onda, abro hasta ahí, porque ahí no me duele, y no quiere ir más, y ya no quiere romper esas adherencias por sí propio, por motus propio. Bueno, cada vez como más grave, en realidad fíjense acá las adherencias polipoides, que es una de las clasificaciones, bueno, nada, hermoso. No tan hermoso pero bueno, lo bueno es que hoy hay un pasito más, ¿sí? Que es una técnica que es mínimamente invasiva. Entonces, de acá, otra cosa recontra importante, Kine-Pre, sí, Kine-Pre, 6 meses para ver hasta dónde llegaba, ok, sí, hasta acá llegamos. En esto es importante el hecho de, una de las cosas por lo que a mí me gusta TM, es la resolución rápida, pero a veces tenemos estos pacientes, en los cuales tenemos que abordarlos 6 meses, que es un montón, o sea, 6 meses es un cruzado de rodilla, ¿sí? Entonces, creo que es la lesión de los kinesiólogos la que más tarda, salvo que hagan neuro, pero lo que es traumatología, 6 meses es un cruzado de rodilla, como mínimo, y acá está 6 meses, yo generalmente las veo una vez por semana, a veces 2,
Es importante el contacto y el diálogo. O sea, Cintia me dice, necesito que veas a esta paciente. Hacemos kinesio, hay cosas que resolver, hace la artro, la hace el lunes. Ese lunes al mediodía yo ya tengo un mensaje o la casilla de voz llena por Cintia Herrero diciendo necesito que le des turno a Susana porque la acabo de operar y trato de darle turno a Susana para operar. Porque sí, en realidad es un poco en broma, pero realmente la resolución es rápida. Yo a la semana ya veo a la paciente. No más de 10 días. O sea, yo a los 7 días ya tiene turno a la paciente y la paciente ya lo sabe. Como aparte ya me conoce. No es lo mismo abordar un paciente prequirúrgico y posquirúrgico que yo lo atiendo por primera vez cuando sí ya tiene la artro. Eso pasa en cualquier lesión de kinesio. ¿Sí? Como cualquier tipo de lesión. Ya me conoce, ya sabe, no vamos a hacer nada que no hayamos hecho. ¿Sí? Entonces, todo eso da un margen de contención para el paciente, en el cual dice, bueno, perfecto, listo. Entonces, yo ya me llamo Fer, ya me hicieron la artroscopía. ¿Me das turno? Y vemos. Y es re importante, esto es lo que le queremos mostrar, es decir, el manejo de la interdisciplina es real porque aparte uno le da también tranquilidad al paciente. Es decir, la paciente, ya conociendo a mí, sabe que va a pasar por esto, e igualmente me pregunta, pero ¿ya tengo que ir a kine? Sí, ya. ¿Por qué? Porque le da miedo, porque va a estar recién operada, porque no sabe cómo va a venir, qué va a pasar. Entonces, no, sí, ya necesito que tu articulación, que está limpia, y que, porque el organismo propio se va a querer como autolimitar para, ay no, por las dudas que no abra, porque no, yo necesito que tenga movilidad, necesito que eso que probamos en el quirófano, ¿no es cierto? Que nosotros en el quirófano hacemos la comprobación de que está abriendo de forma correcta, después él lo pueda seguir y no se me vuelva a limitar, justamente por un tema de que la paciente le da cosa abrir, por el postoperatorio, o si tiene molestia o no. La realidad es que los pacientes no cursan con un postoperatorio muy... son cirugías que se hacen, son ambulatorias y se hacen en el día y en el mismo día se van, pero bueno, también la podemos ver, esto fue en pandemia, obviamente ya la ven con toda se fue el pañuelito, pero también vemos su control postoperatorio a distancia y con la misma apertura, ¿sí? y sin dolor. Acá la importancia del trabajo transdisciplinario, creo que esto empezó hace unos 5 años, con Cintia la conozco hace 7, ponele 6, en una charla en la Facu, donde fue la primera odontóloga que incorporó kinesio a las charlas donde yo iba. Me acuerdo que la llené de preguntas, pero independientemente de eso, fue una visión donde yo veía que los cursos, y esto no quiero hablar mal de mi colega, pero las formaciones que yo tuve a nivel kinésico por ATM era una mirada kinésica. Lo cual sí, o sea, a ver, que yo les hable a los odontólogos les hable de punto gatillo, les hable de energía muscular, de anclaje, obviamente que no son terminologías que utilizan los odontólogos, pero sí nos parece importante, por ejemplo, trismus. Se nombró en esta charla un montón. Para los kinesiólogos, por lo menos de grado, yo tengo 12 años de recibido, ese término lo aprendí atendiendo pacientes de ATM, no en la facultad. Hay materias que dan ATM, y yo el término trismus era trismus post-extracción. Google, ¿sí? Y es algo que nosotros los kinesiólogos, se habló como kinesiólogos, nos especializamos, es nuestra especialidad la parte muscular. Bueno, el término trismus para kinesiología hoy ya sí, pero hace 10 años, hace 5 años, no existía, no estaba en la nomenclatura. Y yo tenía pacientes y derivaciones de odontólogos con trismus. Ok, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Entonces, es importante para nosotros el trabajo transdisciplinario, la terminología odontológica, que la incorpore el kinesiólogo, no que haga odontología, ni que el odontólogo haga kinesio. Cada uno en su área, respetando los lugares, pero sí manteniendo, se le da mucha contención al paciente. Y saber también que, estoy convencido de esto, que la disfunción temporomandibular es un área odontológica, es el área odontológica con incumbencia de especialistas en imágenes, con kinesiología, con osteópata, con fono. Psicología es un pilar sumamente importante.
¿sí? Obviamente cirugía maxilofacial, otorrino, medicina del dolor, son pacientes que sufren mucho el dolor y no saben qué tomar, ¿sí? Y lo van derivando a todas las especialidades, porque no se sabe, bueno, tomá clonazepam, tomá, tramadol, tomá diclofenac, ¿y cuánto tomo? Y tomá, ¿sí? Como dijo Cintia, tomaban medicaciones por años y de pronto no se sabía qué. ¿Cuándo derivar con fono? Depende el dolor, si ahí me están haciendo una pregunta. ¿Cuál es el rol? El rol es el sistema tomatognático. Un paciente con disfunción temporomandibular tiene alteraciones del sistema tomatognático. Por ende, bueno, tiene trastorno en el habla. Un paciente con síndrome de Down, con macroglosia, necesita fono y a veces necesita kinesio porque tienen que hablar por alguna extracción o algo y ahí incorpora el fono para poder hablar. O alguna cirugía ortognática. Necesita fono. ¿Sí? Entonces hay un montón de... uno se asocia a la disfunción temporomandibular solo en lesiones de disco o bruxismo, pero en las alteraciones quirúrgicas estoy modificando toda la estructura ósea. Por ende, voy a tener que incorporar kinesio, pero también fono para poder incorporar... A ver, mis ejercicios, o los ejercicios que yo aplico, los aprendí en un fono, que se especializó en ATM y que fue solidario con, che, mira, estos ejercicios, ¿cómo los hago? Pero me parece que el trabajo transdisciplinario es sumamente necesario. Si no, no funciona. Bueno, yo mucho más ya no tengo que decirles. Te quedaste sin Bueno, palabras. sí, si quieren, sí. Bueno. Pero, muchas gracias, bueno, Mariana y Flor, bueno, al Gracias. colegio obviamente de odontólogos, pero la verdad que dispuestos a... La verdad que ha sido un placer, hasta la propia repercusión, todavía seguimos siendo esos 95 participantes, 100 que llegamos a ser con un cupo total. La verdad que muchísimas gracias, ha sido excelente la disertación. Nosotras con Flor estamos muy contentas, muy agradecidas. Gracias al colegio también por darnos el espacio. Y bueno, nada, queda ahí por ahí un par de preguntas para responderle al público, para contestarles. Si quieren las charlamos y vamos. Dale, todavía tenemos unos minutitos, así bien. cortamos en horario. Yo tengo un par que vi que diciendo, Sí, ¿a quién derivo? ¿A qué kinesiólogo derivo? Obviamente a un kinesiólogo que haga ATM, ¿sí? A ver, un kinesiólogo, llamarlo raso, general, ¿puede hacer ATM? Sí, pero hay cosas que necesitas práctica y si nunca atendiste ATM es muy difícil que puedas abordar. Es muy difícil que sepas los ejercicios, sepas cómo tocar. No es lo mismo un pterigoideo externo, intrabucal, que agarrar un cuádriceps, agarrar un manguito rotador, agarrar una lesión de cruzado, son completamente distintos. Por ende, si yo tengo, a ver, puedo trabajar con un kinesiólogo tradicional, general, no hay kinesiólogo general, pero con el título de kinesiólogo sin haberse especializado en ATM, sí, porque puedes trabajar cervicales, puedes trabajar algo de postura, pero sí o sí vas a necesitar en algún momento un kinesiólogo que sepa el idioma del ATM y pueda llevarlo, porque vos después tenés que devolverlo al odontólogo con una terminología y con un diagnóstico y con una derivación, che, mira, tiene tal limitación, tiene tal desviación, fíjate que el disco no captura, fíjate que el disco recaptura y no, fíjate que hay ruido, hay crepitación, y si vos nunca hiciste ATM, vos vas a derivar algo a dónde, con qué, ¿sí? Eso es una autocrítica quizás para mis colegas, y bueno, ¿a dónde mando? ¿Qué mando? Si no sé qué poner. No sé si respondo a esa pregunta diciendo a cualquier kinesiólogo, no. Para el kinesiólogo que se especialice, porque yo tengo que saber qué mandar y qué voy a pedir. Sí, de hecho, bueno, ustedes van a preparar un curso presencial para fin de año, seguramente, a principio de año. La idea es que estén acá, en Bahía, ya tenemos el espacio, tenemos el lugar, como para que, bueno, estemos la idea y podamos mostrar las técnicas, sobre todo kinésicas, que creo que hoy, como vos decís, y como dice Fer, o sea, creo que no se puede dejar de trabajar esto en equipo. Creo que es fundamental, y es como que a mí me pasa... No hay forma de que no sea este protocolo no lo inventamos nosotros. No, esto lo claramente. De afuera, o sea, ese odontólogo que llega y que quiere resolver todo solo, no. Conté con lo que sea que yo me pongo en la cabeza. Pero realmente no. Estaba leyendo ahí un par de cosas de, bueno, dónde estudiar, tal cual. Nosotros con Fer damos
como esta capacitación presencial de 2 días, que vamos a estar en Bahía, con el mismo modelo que acá que en Buenos Aires, que igual lo hacemos también en Córdoba, en donde justamente es odontólogos y kines, es decir, y ahí también como nos empapamos justamente uno del otro y nos nutrimos. Tengo una pregunta más que la quiero contestar porque me hablaron algo del Botox. Si el Botox estaba dentro del tratamiento conservador. Sí, lo pongo porque está dentro, porque yo era una de las que no me gustaba mucho hablar del Botox en su momento cuando salió. Y bueno, y ahora sí lo estoy aplicando, lo estoy usando bastante. Hay que saber bien en qué momentos. Tampoco es que se pone el Botox, lo que funciona a nivel de, bueno, como las arrugas faciales, a nivel de lo que es la contractura muscular, ¿sí? Básicamente. Entonces lo que va a hacer es competir los receptores de la toxina con la acetilcolina y van a estar ahí y entonces de esa manera va a relajar la musculatura. ¿En qué pacientes? En los pacientes no con dolores articulares, con dolores de miofaciales, ¿no es cierto? Musculares y los maceterinos básicamente, o los de temporal, los de las cefaleas tensionales. Ahora, siempre los abordo después de 3 meses de tratamiento, digamos, de kine y placa. No lo pongo sin tener esa base. Digo porque van a encontrar varios artículos, hoy en día se está aplicando mucho más, pero bueno, todos tienen que ver primero con eso. Y es otra cosa más, es decir, es válido, sí, es válido. Si uno sabe hacer un buen diagnóstico, a ver, en pacientes con con clase 2, ¿no? Es decir, con ese tipo de musculatura, y no es un paciente para aplicar Botox. No es un paciente para aplicar Botox porque también me ha pasado con el boom de la aplicación, ¿no? He tenido también algunas consultas de, ay, pero ahora siento fatiga muscular, no puedo masticar. Claro, el biotipo no era perfilado a esos que realmente sería un beneficio aplicarlo. Quiere decir que, bueno, otra vez un poco volver al diagnóstico, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, hay una pregunta de Marina Tamaro, pregunta si, cuando pedimos la panorámica para evaluación de la articulación temporomandibular, si sugieren pedirla con mordillo o sin mordillo, y bueno, ella la solicita sin mordillo por cuestiones ortodónticas, pero bueno, quería saber su opinión. La pano en el inicial, la verdad es que no, con mordillo, ¿qué me dice? ¿Con la placa, me querés decir? ¿O con el...? Me imagino que porque es lo que ponen en los centros por imágenes. Ok, yo la solicito porque es mi costumbre y porque también me da como una pequeña... Apertura. Sí, muy pequeña apertura, pero y me lo separa un poco como de la Sí, por eso, superposición a lo que hace la del placa. peñasco, ¿viste? Pero sí, lo pido con... Bien. Y bueno, Sabrina Díaz pregunta, que ella se trata con una osteópata y le acercó un ejercitador facial que se llama EGAO. Bueno, y No si lo conozco. No lo No conozco. lo conozco. Bien. También hay otras preguntas con respecto a qué curso hacer, cuál recomiendan. Lo nombraron a Daniel García, ese es un kinesiólogo que yo lo conozco. A ver, ¿qué curso hacer? Yo personalmente no estamos vendiendo el curso, pero a lo que voy es, en los años de formación que yo tuve de ATM, siempre hice algo kinésico. ¿Qué significa algo kinésico? O con Rocabado, o con Tomás Bonino, o con Guillermo Silva. Siempre era algo en donde el kinesiólogo hablaba de kinesiología e incorporaba nomenclatura kinésica. Lo cual está bien, pero no es lo mismo que yo hable de kinesio y diga dimensión vertical, porque es una palabra odontológica donde yo la incorporo. A que venga un odontólogo y me hable de terminología y abordajes odontológicos, porque es experiencia. Hay cosas que en la bibliografía yo puedo decir, pero en la práctica no lo voy a tener incorporado. Y hay preguntas que las puedo resolver desde la práctica. Personalmente yo haría hoy hay muchos más cursos donde tienen la incorporación odontólogo kinésico. Eso es lo que recomiendo. Con quien quieran. O sea, con ustedes, ellos búsquenlo. Yo puedo recomendar lo que hacemos nosotros porque es donde lo manejamos, pero quieren hacerlo con alguien más, ningún problema, pero me parece que es por ahí, es donde trabaje y donde se incorpore el trabajo transdisciplinario, si no, no va a resultar. O por lo menos a mí, no digo que no me sirvieron ni con Mariano ni con Tomás, porque yo aprendí muchísimo de ellos, pero era solamente odontológico. Yo
kinésico. Me parece que es mucho más jugoso la incorporación de ambos y que se incorpore el diálogo. Es impresionante cómo en el curso están como separaditos odontólogos de kinesiólogos, y a medida que va pasando el curso, hay un kinesiólogo y un odontólogo, y cómo van, mira, esto es así, y esto es para acá, y cómo se van haciendo, tipo, esa conjunción para nosotros es lo que buscamos. O sea, en ningún momento con Cintia yo quiero hacer una extracción y quiero hacer una artroscopía, pero ella sabe cómo hacer las técnicas de masaje, porque ya la veo tantas veces, y yo he ido a cirugía de artroscopía para verlo, pero no es lo que yo busco. Pero sí necesito saber cómo es el abordaje, cómo es el prequirúrgico, cómo es el postquirúrgico, cuánto abrió en la cirugía, cómo abrió, para después. Yo a esa paciente la voy a tener después. Perfecto, ¿sí? Perfecto, se entiende perfecto, así que, bueno, justo, estamos en re tiempo, queremos, sí, la verdad, todo en orden. Muchísimas gracias, les vuelvo a decir, y nos mantenemos en contacto, ¿sí? Gracias a todos por estar ahí. Gracias por todos los que están ahí. Muchas gracias. Buen fin de semana. Cualquier cosa. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias.